Bueno, bienvenidos a todos y todas. Como siempre, estamos en este nuevo viernes de Seguridad Ciudadana, hoy con una participación estelar, que es el doctor Carlos Romano. Más allá de su extenso currículum, que es imposible leerlo, bueno, lo único que vamos a decir es que es asesor, mediador, ex juez, embajador, doctor en ciencias jurídicas. El evento está presentado por el doctor Jorge Cancio, que es nuestro director de Instituto de Seguridad Ciudadana. Nos acompaña el doctor Carrizo, desde el Foro de Abogados de San Juan, y coordina esta presentación el doctor Roberto Andino, abogado de la UBA y docente de UCASAL. Adelante, Jorge. ¿Se nos fue Jorge Cancio? Bueno, parece que se nos fue Jorge. No lo veo a Jorge. Me parece que se desconectó. Bueno, te damos la palabra, Roberto. Así lo presentás al doctor Romano. Adelante. ¿Cómo no? Sí, yo en principio, una presentación, como me ha pedido Jorge, del trabajo realizado, ¿sí? Del trabajo realizado, incluso en Malvinas, dentro del cual ha participado el doctor Romano y algunas otras personalidades de relevancia. Bueno, pero también quería agradecer, ¿sí? A la Secretaría de Seguridad de Malvinas, con nuestro flamante nuevo secretario, José María López, y observatorio, desde donde estoy trabajando, ¿sí? De Derechos Humanos, también del municipio, de la Subsecretaría de Seguridad, desde donde continuamos la gestión y procuramos, obviamente, mejorar todo aquello que sea posible, ¿sí? Y llevar efectivamente a concretar los proyectos con efectividad. Bueno, comienzo yo una presentación, ¿sí? Para ver cómo, ¿sí? Cómo es necesario, desde el punto de vista jurídico y como docente, una propuesta de trabajo, Es lo que estamos haciendo en Malvinas y a compartírselos, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla en este momento, ¿sí? Y va a ser un paseíto de unos minutitos, pero creo que puede llegar. Les anticipo que es un sistema que se llama Padlet, que yo ya les voy a pasar, ya Cristina, ya les voy a pasar el link, con lo cual de los vínculos no voy a entrar, simplemente voy a hacer referencia y después cada uno, según la inquietud, el interés, poder ir ingresando. Hay mucha información. Obviamente esta temática ni con un Win podemos comprimir todo lo que abarca, tanto desde la razón, sobre todo desde el corazón, ¿sí? Voy a hacer una breve presentación como para motivar e ir esperando que llegue también todo el auditorio para, bueno, desembocar en la disertación principal de Carlos, ¿sí? Así que hago una pequeña introducción como para motivar, digamos así, ¿no? Es algo que solemos hacer a veces los docentes. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, se ve. La pantalla. Bueno, muy bien. Lo interesante del Padlet, bueno, que estamos utilizando muchos docentes, es que en un PowerPoint tenemos que utilizar la memoria para ir a recordar las diapositivas anteriores. Acá podemos ir y volver con toda facilidad. Bueno, quería comenzar con esto que llamamos las semillas, ¿sí? Las niñas, los niños, los adolescentes, ¿sí? Estas semillas y frutos de vida, que solemos decir que son el futuro, ¿sí?
el futuro de nuestra vida. Me gusta más hablar del presente y de su presente. ¿Cuánto nos dice esta imagen, no? Yo creo que, bueno, es para que después aquellos que copien el Padlet, el link, van a poder sacar muchas conclusiones. Tienen la posibilidad también de comentarlo y agregar material, así que esto puede ir enriqueciéndose. Creo que la poesía, si no es verdad, no es poesía. Y bueno, ya lo dijo don Armando, ¿no? Proteger es cuidar, ¿verdad? Ese cuidado que cuando hay negligencia podemos ver en tantos peligros, ¿no? Tal vez a veces un descuido, ¿sí? Nos hace entrar en un accidente gravísimo o también un daño psicológico que tardará tal vez años y a veces son irreparables en la psiquis de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Quería empezar con un murgón, como para ponerle un poco de ritmo a esto, y empezar con el murgón que nace en la ciudad de Buenos Aires, y en los pueblos y en las ciudades, comienzan como denuncia, como reclamo. Y este poema de Tejada Gómez, que después se transforma en poesía y que lo ha hecho tan popular, bueno, ahora aquí lo vemos cantado por jóvenes, por niños, por el semillero. Señoras y señores, es un placer enorme presentar esta noche aquí El Semillero y a su director, Mario Longino. Le digo amor, le digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo pura vergüenza, la historia, el tiempo. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco, cuando iba juntando la inocencia, mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar mi estadía como un vagón de carga. Y saber que hasta ahora mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y con su rostro de madre nos pregunta, ¿qué han hecho con mi vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la casa? A esa hora exacta hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo? Dándose la vida por los cuatro costados. Porque en este camino de los Gil, ferozmente cayó el Soto de frente. Su poquita sangre, con su
ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. La nación necesita saber si se han salvado. Ha de ser inútil mi juventud de música. Me ha de dolerme mucho la primavera. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. La otra, el destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche, ya el niño en la calle. Bien. Bueno, cuánto nos dice esta canción, ¿verdad? Cuánto es que realmente nos hace decir, ¿sí? Nos dice y nos dice. Bueno, aquí, ¿se escucha bien? ¿Se puede escuchar? Sí, perfecto, perfecto, Roberto. Perfecto, doctor. Bárbaro. Perfecto. Bueno, Bien, doctor. muchas gracias. Bueno, les dejo aquí también al ladito nomás este poema de Tejada Gómez, que bueno, para recordarlo, para tenerlo presente y poder cuando se pueda. Y justamente ellos, en nuestra casa común, ¿sí? En el tono de la Laudato Si, del Fratelli Tutti, ¿sí? Pensamos cómo está la niñez y la adolescencia en Argentina, en Latinoamérica, ¿sí? Y cómo ha impactado el efecto del COVID y cómo la desigualdad, ¿sí? Nos ha golpeado tan duro, ¿no? Y chicos con estrés. Hace poco hubo un suicidio en un colegio de la zona de un chico de 5º año. Estamos realmente muy preocupados también trabajando con esta temática. Hace muchos años, en el año 90, en el diario La Nación, ¿sí? La FAO sacó un artículo, ¿sí? Que justamente muestra niños de hambre cada 60 segundos, es decir, uno cada 4 segundos, 1, 2,
4 murió un niño. Y la muerte, ¿sí?, causaba 51 millones de niños año. Y con los chicos sacamos la cuenta que si tomamos, a ver, un estadio de la Argentina, el Monumental, repleto también con el campo, 100.000 personas, son 100 estadios. Si tomamos un dron, no pensamos en los números y visualizamos 100 estadios de niños muertos. A veces, por una falta de antibiótico, de agua, obviamente también de alimento o de frío y demás otras carencias. Por eso es fundamental, ¿sí?, una agenda mínima de la niñez en la agenda política. Fundamental. Los niños, y como ya vimos en el encuentro pasado, ¿no?, nuestras personas, ¿sí?, el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. La Conferencia Episcopal ha sacado una carta donde, bueno, ha publicado todos los actos que se han hecho. Después pueden entrar, sí, ver cada uno de los eventos que han realizado. Bien, quería comentarles qué paradigma, al menos estamos utilizando, ¿sí?, hasta el momento, para trabajar esta temática sistémica, no solamente en el tema de la niñez, sino también con mayores y con todas las comunidades laborativas de las áreas, ¿sí? Y justamente es la prosocialidad con Robert Roche Olivar, después del destape español, que ha producido realmente un desmadre en cuanto a la violencia, alcohol, estupefacientes, y bueno, el aumento de la violencia en la juventud y en la niñez ha sido tremendo. Bueno, profesor de la Universidad de Barcelona, también su currículum es doctor en psicología evolutiva, de todo su equipo realmente. Yo desde el año 95 que lo vengo siguiendo, él jefe de cátedra de ética en la CONSUDEC, también de otros 10 países más, Paraguay y 10 países más, no solamente de lengua hispana, sino también de otras lenguas. Tienen aquí, pueden compartir el paradigma de la prosocialidad, que no voy a entrar para no darle más tiempo, obviamente, al doctor. Por ejemplo, para que veamos conductas prosociales, fijémonos una ayuda verbal, el consumo, la valoración positiva del otro, que es el centro, que es la valoración de la vida, ¿sí? La escucha profunda, la empatía, la solidaridad, la presencia positiva y unida, la armonía, la tolerancia, la alegría, y por supuesto evitar todo tipo de... Bueno, y ¿sí?, otra persona que realmente por la cual nos valemos como recurso pedagógico, es, además de Piaget, que obviamente todos en alguna manera hemos accedido, es Erik Erikson, ¿sí? Y bueno, baste saber que fue un chico que a los 3 años, inmediatamente fue abandonado por su padre y su madre debió criarlo, y bueno, fue artista hasta que se transformó en lista, y bueno, ha creado esa maravillosa teoría del desarrollo psicosocial. Van a poder entrar y van a poder ver con mucha realmente detenimiento, con ver cómo es que desde el nacimiento hasta la partida a una nueva existencia está concatenado, y realmente entiendo ahora por qué una persona cuando llega a la mayoría de edad resentida, o realmente es como decimos un viejito o una viejita feliz. Realmente lo pude comprender, ¿sí?
a partir de estas etapas de desarrollo, ¿sí? Estas etapas de desarrollo. Así que bueno, quería compartirles simplemente esta guía que utilizamos, ¿no? Y bueno, ya hablando en Malvinas, que en Malvinas realmente trabajamos interáreas, obviamente no podía incluir a todas las áreas que trabajan, ¿no? Obviamente comenzaremos con mujer, niñez y adolescencia, pero cuántas, obviamente educación, defensa civil, cuántas juventudes, miren, me voy a quedar corto, pero todas las áreas tomamos realmente, ¿sí? Realmente el eslogan que no es, ¿sí? Lo tomamos realmente como un modo de vida, como un modo de trabajo diario, que es justamente el lugar de la familia. Y la pregunta no pasa por un ortográfico, ¿sí? Vayamos o vayamos, ¿sí? Vayamos juntos, en equipo, en red, comunicándonos, compartiendo, enriqueciendo mutuamente el trabajo, trabajando en equipo, ¿sí? El equipo, sí, bueno, hay algo maravilloso de Dolina, ¿no? Que, bueno, que habla de cómo elegir a un jugador, ¿no? ¿Sí? Entre los amigos, ¿sí? Bueno, aquellos que conocen ese episodio es realmente, bueno, ya lo voy a acordar, porque eso es lo bueno de este padre, de que lo puedo enriquecer en todo momento. Y bueno, Malvinas realmente es el lugar de la familia, porque todos metidos en un trabajo por todos los vecinos y las familias de nuestro partido. Bueno, vamos a escuchar a la subsecretaria, ¿sí? Que nos dejó un mensaje, ¿sí? Elizabeth parece que, bueno, escuchémosla. Hola a todos, soy Elizabeth Fareses, soy la responsable del área de la Subsecretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia y el Servicio Local de Malvinas Argentinas. Agradezco la participación de SUNA en este encuentro a la Subsecretaría de Seguridad del municipio. Nosotras como responsables del área del servicio local abogamos por los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el municipio de Malvinas, trabajando articuladamente con distintas instituciones y distintas áreas de organizaciones sociales también, donde, sin ninguna duda, desde el día cero, que desde el 2015 hemos asumido esta gestión municipal, hemos comprometido para que cada pibe y cada piba tenga sus derechos garantizados, desde el servicio local, desde la promoción y sobre todo desde la protección de los niños, es el trabajo que venimos realizando. Celebro estos encuentros, que nos van a tener para lo que necesiten, siempre estamos dispuestas para trabajar colectivamente. Cuando uno trabaja colectivamente y en equipo, salen resultados maravillosos, garantizando la protección de estos adolescentes que tanto nos necesitan. Así que cuenten conmigo para lo que necesiten y desde ya estamos a disposición. Muchas gracias, celebro esto, nos estamos viendo en alguna oportunidad. Bien, y desde la Dirección de Discapacidad, Celeste, ¿sí? de Villacorta nos trae también su aporte. Hola, soy Celeste Villacorta, directora de discapacidad del municipio de Malvinas Argentinas. Nuestra dirección de PEM, la Subsecretaría de Promoción e Integración Social, que se encuentra en la ciudad de Granburg. Uno de los objetivos principales de nuestra dirección es el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual tenemos a cargo la Junta Evaluadora de Discapacidad, que es el equipo de profesionales que de discapacidad y que es la herramienta legal que le permite a toda persona con discapacidad hacer valer sus derechos y velar por el cumplimiento efectivo. También tenemos un equipo de trabajadoras sociales que trabajan con familias
familias en situación de vulnerabilidad social, de discapacidad, con las cuales se gestionan mejoras habitacionales, elementos de primera necesidad, insumos de salud, asistencia alimentaria. También realizamos actividades recreativas como taller de murga, de danza, de arte y actividades de educación, ¿sí? Como es el taller básico de lengua de señas, que está a cargo de un intérprete y de un profesor sordo. Nuestro trabajo principalmente tiene que ver con articulaciones de distintas áreas, siempre tratamos de trabajar con todas las áreas posibles, principalmente Secretaría de Mujer, con servicio local, con educación, con salud, y con todas aquellas áreas que así lo requieran. Así que agradecemos hoy en esta jornada, en donde entendemos la importancia del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en el de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con las cuales el Estado es responsable por velar el cumplimiento de sus derechos y de hacerlos efectivos. Así que muchísimas gracias por darnos la posibilidad de participar y de ser parte de esta jornada. Bueno, Celeste también capacitar a las fuerzas para poder tratar a los chicos autistas, que muchas veces por ahí la fuerza está preparada para un parto o para alguna situación extraordinaria, pero por ahí el tema de tratar a un chico autista que no comprende, que no ve, está sucediendo, bueno, necesitamos capacitar. Vemos algunas de sus fotos, ¿sí? Que me envió, trabajando en la colonia, jugando, compartiendo recreación, compartiendo trabajos, tareas, compartiendo también actividades culturales, ¿sí? Y bueno, como siempre, Leo acompañándonos, y bueno, obviamente, Noé siguiendo y continuando con y realmente por estos queridos niños tan especiales, justamente necesitamos darle una atención. Asimismo, ¿sí? Hay un espacio cultural que ha creado y que, si bien intervienen jóvenes, adultos, ponen especial énfasis en los niños. Justamente se llama El Principito. Muy contento de estar en lo que es la apertura de la comunidad del Club El Principito, ¿no? Un espacio cultural, un punto de encuentro, algo totalmente diferente acá en lo que es el centro de los polvorones, que se abre a la comunidad. Todo el equipo del Principito, del Club Cultural del Principito, vamos a brindar distintos talleres desde el arte, de la cultura, como por ejemplo muralismo, filete porteño, artes plásticas, bien deportivas como zumba, crossfit. Ahora vamos a estar trabajando en el corazón de los polvorines para todos los vecinos. Bien, así como ¿sí? Estamos brindando esto, también cateamos, buscamos instituciones de jóvenes, también tutelados por adultos, al servicio de niñas, niños y adolescentes. A ver.
Así está, siguiendo el programa de Votá tu voto vale, es un programa nacional de la Acción Católica, y en la diócesis, una de las curias es justamente Malvinas, pero en todas ellas, en colegios, en barrios, en sociedades de fomento, vamos y llevamos este programa que regla número uno es no bajar línea política, sino y el deseo de participar y de incluso instruir cómo es una elección. Vemos al doctor Roberto, integrante de sectores de la Acción Católica de la Diócesis de San Miguel, Gonzalo Olaverdi, que está participando de este Zoom, yo también en esta tarea. Fuimos a un refugio de madres adolescentes, madres solteras, hemos dado charlas, fue realmente no podemos mostrar su rostro. Hemos participado de una manera realmente increíble, maravillosa. Ahí está nuestra presidente, Paula, el consejo, y bien, hacemos un ejercicio generalmente donde compartimos, mostramos desde una espiga nace junta, de cada espiga se desprende una gavilla, de esa gavilla toda esa fécula con la cual se hace la harina, esa harina se con una masa, con un fermento, se cocina en el fuego, es un pan nuevamente unido y se distribuye. Y una vez que cada uno lo consume, en el mismo momento, se produce la común unión. Es una comunión. Es una experiencia realmente maravillosa. ¿Sí? Así que bueno, es una breve muestra de lo que es Votá tu voto vale. Pero ya yendo concretamente al trabajo que hemos haciendo, como dijo Eli, en Malvinas desde la primera hora, hemos trabajado, ¿sí?, con dos jornadas muy importantes que hemos realizado en el Honorable Consejo Deliberante. En el año 17 hicimos la primera jornada de responsabilidad penal sobre jóvenes. Carlos Romano ya intervino, el doctor Rómulo Gabriel Peñoñori y el doctor Gabriel Lerner, ¿sí?, que pueden después ustedes ver también los detalles, ¿no? De hoy conoceremos más en profundidad al doctor Romano, aunque la mayoría lo conocemos y lo... Y bueno, también hicimos en el 18 la primera jornada de concientización sobre el delito de trata de personas, donde se trabajó, ¿sí? Específicamente ya el delito, delitos cibernéticos, ¿no? Y bueno, hizo la introducción los derechos humanos, ¿sí?, del niño, de las niñas, de los adolescentes, de los hombres en general. Intervino toda una staff de lujo realmente, que bueno, podrán comprobar la doctora Leonora, el doctor Daniel Ischiazo y Rafa, que ya vamos a ver algo de él. Rafael García Borda, Rafa, un gran amigo, bueno, especialista en delitos informáticos, pueden contactar. Pronto también se comprometió a poder dar charlas para el municipio, también para aquí, si ustedes gustan. Simplemente tienen que picar aquí en este Padlet y van a poder comprobar la riqueza de justamente, fijémonos, lo que nos cuenta Rafa. Buenas a todos. Compartir por intermedio de esta plataforma este curso de capacitación de los delitos de trata de personas. En lo que hoy me ocupa vamos a hablar de los delitos a la trata de personas y su vinculación directa. En primer lugar, nos vamos a centrar en dos cuestiones fundamentales que han provocado y han potenciado el crecimiento de los delitos en el cual nos aboca. Primero, que a raíz de la pandemia, el confinamiento y las cuestiones desde el punto de vista de la criminalística que han aumentado los delitos. No solamente han aumentado los delitos,
sino también que han perfeccionado las técnicas de los ciberdelincuentes y de los cibertratantes para la concreción de los delitos de trata de personas. Ahora bien, principalmente un delito conexo como es el delito de grooming. Ustedes saben que con el grooming el tipo tiene como objeto sancionar penalmente el contacto con una persona menor por parte de una persona mayor por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos con el propósito de cometer un delito contra la integridad del menor o de la menor. Cabe mencionar que este delito se encuentra tipificado en el artículo 131 penal, fue sancionado a partir de la ley 26.904. Ahora bien, también tenemos que decir, para decir una definición que todos podamos ser mejor y no ser tan técnico, es que el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes en el ecosistema sexual de Internet. Lo consideramos, desde el punto de vista de la psicología, como una nueva modalidad de abuso sexual contra las infancias y las adolescencias. Pero para entrar directamente, usted diría, ¿cómo se relaciona este delito con el delito conexo a trata? Ustedes saben que... Bueno, hoy se sigue, pueden picar y seguir y ver todo el video, que realmente es imperdible. Y en esa jornada, ¿sí? Donde se trató, valga la redundancia, no es el mismo sentido, pero valga justamente la participación, ¿no? Y tal vez con breves imágenes se podrá ver la dimensión que tuvo esto en el Consejo Deliberante. Adelante. Después me... No, es que yo no lo quiero alquilar a cualquiera. Bueno, como verán, una participación muy activa de las fuerzas, de docentes, realmente un encuentro realmente que nos dejó con las ganas de seguir trabajando. Y ya para ir culminando esta introducción, ¿sí? De una forma
preparación para la disertación que está dando Carlos, quería simplemente decir que en las escuelas, ¿sí?, necesitamos más arte, más cultura, más música, no artistas, sino para sacar mejores seres humanos. Y también incluso volver un poquito al formato de las escuelas industriales, que también aprendamos otros saberes, como carpintería, electricidad, huerta. Más allá del género, no hay género para las actividades. Son artistas que trabajan y escriben en Malvinas cuentos realmente que, bueno, aquí pueden ver, pueden entrar en un espacio para bajar un libro que realmente es increíble, lo pueden bajar en forma gratuita y que habla, es como un poquito como El Principito, es un libro tanto para adultos como para ¿no? Les dejo aquí también algunos poemitas del último poemario, Otros cielos, para que puedan leer sobre niña, ¿sí? Y bueno, llega el momento de ir dejándole el espacio tan. Y quiero hacerlo justamente con una frase de Carlos, ¿sí? En su libro El abogado del niño. Deberíamos esforzarnos más en acompañar. Quizá la historia fue demasiado larga, pero algo tan difícil. La niñez requiere tutela de acompañamiento. Tutelar no debió ser reemplazar. Y aún así, tutelar más importante que escuchar. Escuchemos. Escuchemos profundamente y activamente los niños, niñas y adolescentes. Bueno, es muy grande la trayectoria de Carlos. Pueden entrar aquí y saber libros que justamente El niño perdido, El derecho internacional de la niñez, El abogado del niño. ¿Qué decir de Carlos? El orgullo realmente bueno, el honor y el orgullo de presentarte, Carlos, el orgullo de contar con tu amistad, justamente abrazarte en este momento virtualmente y decirles a todos, por este rato de haberme escuchado, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos, queda a tu cargo entonces la parte central. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Roberto, y fundamentalmente gracias en particular a Jorge Cancio y a la amiga Cristaldi, y por sobre todo decir que una vez más me encuentro en casa. Así que si les parece, yo preparé una pequeña presentación para después poder quedarme charlando con ustedes y cambiar ideas. Quisiera que vayan tomando nota en cuanto a las preguntas, las cosas que no coincidan. Saben que tengo una forma muy particular de ver el derecho y trataré de ser lo menos académico posible. Los abogados, de una vez por todas, debemos conquistar el diálogo que nos haga entendible, máxime en un tema tan fragoroso como el de la niñez y en función de lo que me han pedido, que es la responsabilidad penal. Esto sí pido permiso para compartir. Tiene que ver con una... perdón, me voy acá. Ahí. Tiene que ver con la idea de dejarles... Power, por favor, primero. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Les comentaba entonces que hablarles desde aquí
Y estoy esperando que ahí está, usar pantalla completa. Esperen que me quiero ir a salir de la transición. Perdón, ahí está. Bueno, ya lo voy a poder capturar en la presentación completo. Pero hablar de seguridad ciudadana me plantearon en un momento y decididamente Roberto comenté un poquito esta idea de hablar de seguridad humana, seguridad ciudadana y responsabilidad penal juvenil para poder entender algunos que son ideales. Miren, el contexto en el cual está inmerso el derecho, y yo sé que algunos no son abogados, hablar para ellos, este contexto que es funcionar a todo el sistema integral de protección de derechos humanos, sin duda tiene que ver una idea o cuestión comprensiva de atributos, de reconocimiento de atributos, de valores que fueron instalando nuestros abuelos, y por sobre todo una idea marco que tiene que ver con cambiar la égida que venía incluso del primer momento por parte de la Revolución Francesa, muy acentrada en el individualismo, y en cierta medida, sí, después de Nuremberg, o sea, queda claro para todo el mundo que no solamente caía un esquema de Estado predominante o de autoritarismo de Estado con máximo poder de discriminación, quien caía el sistema capitalista como tal, por cuanto no había dado satisfacciones, por cuanto las naciones deberían tener como base para su desarrollo la dignidad de la persona humana. Ese sistema de protección que hoy tanto cuestiono en su funcionalidad, ustedes saben que me afinco mucho en los valores de los abuelos, como digo, pero sin duda el sistema disfunciona. Fue plagado de declaraciones, pero por sobre todo de una modalidad. Nosotros lo tenemos muy definido en el artículo 3 del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, al entender lo que importa la personalidad jurídica de la persona humana. Una personalidad jurídica que jamás habrá de ser avasallada por el Estado y fundamentalmente habrá sido respetada por sobre todo. ¿Cuáles son las primeras observaciones que les quiero dar? Y reitero, voy a ir lento y después apurarme un poco para charlar con ustedes, pero hay cosas que no puedo dejar pasar. Cuando hablamos de responsabilidad penal juvenil, tenemos que hablar que ya hay un régimen intermedio que se llama de responsabilidad social. Responsabilidad social que abarca a niños por debajo de la edad de la responsabilidad criminal, y que bajo ese análisis nos vamos a sujetar primero a la promoción de ese niño, a la idea de considerar de alguna forma a la par de responsabilidad social. ¿Por qué digo con esto? Nada en el sistema de derechos humanos tiende a nuclear o a anular. Es decir, un derecho humano no anula otro derecho humano. Una perspectiva no puede ir en contra de otra perspectiva declarada en materia de derechos humanos. Y en cierta medida hay una preponderancia, se dice una armonización de derechos que consecuentemente no pueden tener como punto final estos derechos humanos puros, es doctrina, saben que no hago ni ideología ni credo, es decir, en función de esto les debo decir que creo que tenemos una de las tantas brechas cuando hablamos de brechas sesgadas en materia de penal, que hoy quiero un poco destrabar. La otra observación es que en este tipo de sistemas debe prevalecer antes que la sanción el debido proceso, y considera que la base va a ser siempre una sumatoria. Nosotros tenemos que hacer promoción, niñez, debido proceso, responsabilidad de Estado, corresponsabilidad social y por supuesto también, ¿por qué no?, responsabilidad y culpabilidad por el ilícito. La pena en materia de niños saben que no puede ser igual a la del adulto, y aún menos bajo esa categoría de justicia restaurativa de la que venimos hablando hace tiempo. La responsabilidad
es en consideración a la edad y otros elementos, porque saben que una edad tarifada o una determinación, como siempre digo, me he encontrado con niños que a los 14 años tenían una plena convicción y conciencia de lo que estaban haciendo, y me he encontrado con otros que a los 40 no sabían cuál es la responsabilidad alimentaria con respecto a los hijos. Es decir, madurez, discernimiento, suelen ser cosas diferentes, lo mismo que la edad biológica. Pero en modo alguno, la responsabilidad en consideración a la edad no significa impunidad, que es otra cosa que también debemos acortar dentro de esta valla de la discusión. ¿Por qué? Porque no debo confundir inimputabilidad con ausencia de culpabilidad, con irresponsabilidad, o concluir en la inexistencia de consecuencias jurídicas por un ilícito cometido. ¿Y qué pasa? Ya algunos están diciendo, este está en la línea dura, por contrario censo de las categorías abolicionistas. Van a ver que en el concierto, lo peor que podemos hacer en nuestro país es seguir intentando polarizarnos en construir que realmente no ayudan, y como no están avaladas por el sentido común, tampoco se ensañan o toman en nuestro pueblo. En el punto estoy hablando de analizar de una vez por todas la responsabilidad social y la obligación de seguridad humana. Ahora van a ver por qué caigo en esa palabra seguridad humana. No es que mal podría darles este ingreso diciendo que estoy en contra de la seguridad ciudadana, sino que estoy hablando de un fenómeno colectivo. Estoy hablando de un sistema vinculado a garantías y responsabilidades bajo una interactuación en donde existe Estado, en donde existe familia, en donde existe sociedad. En definitiva, un verdadero deber de paz. Y ahora van a ver, se me quedan con eso del deber de paz, porque van a ver cómo vamos cayendo en otro tipo de cuestiones que han sido anuladas, invisibilizadas para la comunidad mundial. En el punto estoy hablando de que la responsabilidad nace con el derecho humano mismo, y ese derecho, que es un derecho de responsabilidad, es por el solo hecho de ser persona, no es un cartón que te dé el Estado, los derechos humanos son de antes. Y en tanto, se es imputable por decisión política, por contrario censo, se es responsable por el orden natural. Porque los que hablamos de seguridad humana, y con ello hablamos del deber colectivo a la paz, analizamos como responsabilidad penal partiendo de profundizar de una vez por todas la victimología. Analizar la cuestión desde la estructura de la víctima es una deuda pendiente que tenemos con toda la comunidad. El derecho internacional de los derechos humanos, que es una ciencia específica de los que trabajamos en la materia, precede siempre al derecho local. Y ese es el otro gran error. No entender que si firmaste un acuerdo, un tratado, y estás dentro de un concierto internacional, no tenés un derecho de casa solamente. No podés aplicar el derecho interno por sobre el derecho internacional. Estás desconsiderando el sistema, la lingua franca. Desde su conocimiento de cómo hacer frente a crisis bélicas, a situaciones de catástrofe, migraciones, desplazamientos forzados, surgen premisas internacionales que van a ser posibles de traducir, porque si algo se están eliminando son las esferas de las jurisdicciones. Es decir, vengo de trabajar mucho frontera sur, y no saben cómo se provoca este desencuentro en una frontera que, por lo cultural, desconozco en el sentido de que no acepto un muro de ese tipo. Y, en definitiva, encontré de un lado y otro las mismas premisas y quizás los mismos problemas de afectación a personas vulnerables. Por eso estoy diciendo en que hablaría horas de estas cosas, ustedes saben que me encanta, pero me quiero ceñir al tema. Un sistema de seguridad humana, primeramente, tiene que ver entonces con el derecho humano a la paz. Yo sé que no están acostumbrados, pero les reitero, es un problema a veces científico, es un problema que tenemos los académicos de no saber transmitir algunas cuestiones. Lo contrario a la violencia, obviamente, es el derecho a la paz, y el derecho a la paz, ahora lo voy a explicar brevemente, es todo un derecho
derecho en sí. Es decir, por eso todas estas cuestiones se vinculan con un sistema internacional y antes con derechos humanos que con derechos ciudadanos. ¿Qué es el derecho a la paz? Aportar al fiel desarrollo del derecho en cuanto a lograr un orden para preservar la paz. La Carta de las Naciones Unidas, ¿qué pasó? Ahí. La Carta de las Naciones Unidas en el preámbulo, estoy hablando 1945 a 1948 con la Gran Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero esto que firmamos una vez salido de la guerra, habla de mantener la paz, no cualquier paz, la paz justa. De ese modo preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. Me habla de tolerancia, dice de hacerlo sobre la base de la tolerancia. Y en el punto 3, el uso de los medios previstos por el derecho internacional. Volvemos. No podemos trabajar seguridad humana en ninguna nación aisladamente del sistema mundial. El fin esencial de esa comunidad internacional va a ser organizarse jurídicamente. Cuando hablo de derecho a la paz, me digo porque me pasa en la universidad a veces, o en universidades cuando los alumnos abren los ojos. Miren, Francia, en 1946, lo mismo que Italia en el 47, condenaron la guerra. Pero en el 46, Japón, en el artículo 9, es el primero que incluye en su constitución el derecho a la paz, y habla de que mediante y solamente en la renuncia a la guerra puede asegurarse verdaderamente la paz. Luego lo trabajamos y lo vi en Colombia en 1991 con el artículo 22, donde claramente la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Ven por qué yo digo derecho-deber? La última vez que se habló de paz, esto lo estoy comentando mucho en mi último libro, Derechos Humanos de los Pueblos, fue en la Declaración de Oslo. Es decir, la última vez que un organismo internacional como ONU junta a gente que trabaja, a expertos internacionales, para tratar de sacar una convención internacional sobre el derecho a la paz que se la debemos a la humanidad, quedó ahí plasmada en Oslo, y fíjense, concepción positiva de la paz. Es decir, no solamente un derecho humano inherente a la dignidad de toda persona, sino también un deber. Y no solamente la ausencia de violencia estructural, sino que refiere a un derecho de solidaridad que engloba todos los demás derechos humanos con lo que es interdependiente. Ese es el cambio en el proceso en materia de derechos humanos después de Nuremberg con respecto al individualismo que traía este proceso anterior. Y les cuento una novedad. Estamos frente a un nuevo proceso de cambio. Esto se cae como estructura e indudablemente nos va a llevar a reflotar la idea de sobre qué valores vamos a sentarnos y con qué experiencia. Por eso es que hablo de derechos de tercera y cuarta generación constantemente. Es decir, derechos de primera y segunda, seguirlos redebatiendo, nos dan una pérdida de tiempo porque todavía no hicimos el bendito progreso del desarrollo y autonomía de todos los pueblos del planeta. No hicimos un ajuste en materia de control ambiental, ni mucho menos declaramos el derecho a la paz. Se trabajó mucho después por expertos, no desde el esquema oficial, tanto Luarca como Santiago. Lo que estamos hablando, lo que trabajamos, esto es una, no solamente el límite de la ausencia de conflicto armado, sino orientarnos a 3 metas. Satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, con miras a erradicar la violencia estructural originada en las desigualdades económicas y sociales mundiales. Con lo cual, mientras tengas injusta distribución de la riqueza, estamos diciendo, vas a tener violencia. En el segundo punto también decimos, la paz positiva aspira a eliminar la violencia cultural, por ejemplo, de género, la familiar, en las escuelas, en los puestos de trabajo,
en sus muchos modelos. Yo he visto violencia, tanto en Medio Oriente, y a la par he visto violencia en personas migrantes que de un lado podían ser atrapadas por narcotraficantes para esclavizarla, y del otro no crean que iban a un mundo mejor. Y tercero, cuando hablo de paz positiva, digo que requiere el efectivo respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales de todos sin discriminación. Mientras no anulemos nuestra forma de discriminar, sea por raza, sexo, color, condición social, diversidad, o por cuestiones económicas fundamentalmente, mientras no logremos una sociedad más justa, no estamos generando una orientación positiva a la paz. La Declaración de Santiago, ya estábamos hablando de esto en el 2010, mucho en este libro, el nuevo orden económico, dice, deberá ser sostenible con el debido respeto por el medio ambiente. Año 2010. Y también deberá dedicar al desarrollo económico y social los recursos liberados por el desarme internacional. Pero ya desde mucho antes lo había dicho Japón en su Constitución del 46, lo volvimos a reflotar no hace poco: lo que quitas de la industria armamentista lo volcás a tu pueblo sin duda. Conviene definir entonces ahora qué es un sistema de responsabilidad penal juvenil. Pero ya está por dónde vengo. No vengo desde los principios del derecho doméstico de la República Argentina. Vengo de los principios naturales de derechos humanos que no supimos cumplir. Y establezco esta diferencia: mientras la criminología fue orientándose como investigación y desarrollo, tomando como figura central al delincuente, la victimología, en mi idea, es remediar aquel desequilibrio. En este momento tenemos que trabajar mucho en victimología, centrando primero la atención en la persona de la víctima y en la sinergia social, sin abandonar a los responsables del ilícito, pero en la necesidad de rehabilitar, restaurar, reparar. Eso es en referencia a la problemática niñez con toda claridad. ¿Por qué? Porque yo tengo una reforma, tengo un paradigma destrabado a partir de 1989, a la cual todos nos terminamos comprometiendo, que tiene que ver con una modalidad instrumental. Es decir, vos tenés declaraciones de derechos humanos y después tenés perspectivas que logran una modalidad. ¿Qué es una perspectiva? No me la vayan a buscar, por favor, en el latín, perficere, no me la vayan a buscar en el griego. No, es fácil. Tiene que ver con las artes gráficas. Es cuando dibujas una puerta de manera que el otro entienda que hay una profundidad detrás de ella, que está abierta, que está cerrada. Es querer transmitir una mirada común para ponerse de acuerdo. Y esa modalidad instrumental, se los digo rápido, tiene que ver con el de prevalencia que sabemos que existe entre derechos de niños, de niñas y adolescentes frente a otros derechos legítimos, aún así de adultos. El derecho al centro de vida, y sabemos que no se opera en niñez sin una perspectiva de familia ampliada, es decir, primer perspectiva que reconoce la humanidad es perspectiva familiar. Segunda, 1989, perspectiva niñez. Tercera, 1979 antes, la perspectiva de la paridad de sexos con CEDAW, y luego la perspectiva de género, que no es una declaración convencional, es un trabajo de comisiones que tiene punto de partida en 1995 en China, en Beijing concretamente. Pero vamos a las modalidades. Imposibilidad de actividades coercitivas por parte de organismos administrativos. Internación como último recurso y solamente afincada en el campo de la salud. Un sistema de responsabilidad penal juvenil dotado de especialización, estructura de proceso, que tenga acusación, defensa especializada, de victimario y de víctima. Por eso hablo de el abogado del niño, es decir, tiene defensa por parte del Estado el victimario, pero el niño víctima, ¿qué interactuación? ¿Qué sistema de petición para que se restauren sus derechos vulnerables? Todo esto lo puedo dotar simplemente amistándome con la circunstancia de que generar derecho
Sacar una sentencia en este tipo de materia es una aproximación de ponderación y armonización. Ningún juez tiene permitido eliminar un derecho. Por fin, la privación de la libertad como último recurso. El cumplimiento en lugares especiales. Ahí les puse algo de von Hirsch. Después se lo voy a dar, pídanmelo por favor el Power. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay tres elementos principales en estudio. Primero, la menor culpabilidad del adolescente y la no agravación de pena, yo agregaría, de los adultos que manejan a adolescentes en banda. Segundo, lo que implica el impacto de una pena en la vida de un adolescente. Y tercero, que el adolescente está en una etapa de socialización, puede todavía. Entre las observaciones en esa modalidad instrumental, no olvidemos que no se lo pueden comunicar, que tiene derecho a visitas, a una audiencia oral, que solo podrá ser decretada la prisión preventiva cuando no esté el agente fiscal, que se pueden disponer un montón de medidas posibles de coerción, más que nada en un sistema de justicia restaurativa, y que en el caso de niños inimputables, el compromiso puede ser incluso en talleres reeducativos y comunitarios de trabajo. ¿Cómo es la responsabilidad juvenil de la seguridad humana? ¿Cómo son los elementos que puede aportar? Y volvemos. Creemos que se está hablando mucho desde la Academia Penal Argentina y muy poco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y eso confunde a ciudadanos y políticos. Nosotros priorizamos la prevención. Ahora van a ver cómo se desarrolla la prevención de un sistema internacional. Nosotros priorizamos lo colectivo por sobre lo individual. Es decir, hay derechos que son sociales, que son colectivos, que priman sobre los derechos individuales. Y de una vez por todas tenemos que entenderlo. Si no, seguimos en los momentos de la Revolución Francesa. Y la idea base de que todo derecho humano se completa integralmente en dignidad. Existe el derecho a la vida, saben que soy uno de los que mayormente lo amparo, pero justamente por eso, de una vida digna. A partir de allí, voy rápido también, ¿cómo es esto en el sistema internacional? Miren, en 1949, en el cuarto convenio de Ginebra, con mucho fogoneo del Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que después se protocoliza bien en 1977, dos protocolos. Uno es el primero enmarcado cuando existe conflicto bélico entre naciones, y el otro es intranacional, por eso habla de las partes en conflicto. En el primero se dispone que no se puede ejecutar a un niño por infracciones menor de 18 años. El segundo dice que los menores de edad no solamente son intocables en ese sentido, sino que no pueden ser separados de la familia. Lo primero que tenemos en el marco de la violencia es la separación familiar. Yo cuando escucho supuestos progres hablando en contra de la perspectiva familiar, digo, son antiderechos. Es decir, pero no estoy hablando de la familia de mamá, papá, ese papá que a muchos nos enseñaban frente a un hogar rubio y con una pipa, acariciando un perro. Estoy hablando de la perspectiva familiar, de la funcionalidad de familia y a cómo la tenemos. Estos son convenciones internacionales, no planteamientos ideológicos queriendo crear los derechos humanos a gusto y conveniencia. En el contexto internacional, la Convención de los Derechos del Niño claramente habla de las obligaciones para que no existan separaciones familiares, de la asistencia humanitaria a niños refugiados, del derecho de servicios sanitarios al más alto nivel. Miren que la salud y la educación no se pueden cortar en ninguna situación de catástrofe, y es lo primero que se cortó con los esquemas de pandemia. Se validan las reglas del derecho internacional humanitario al condenar la participación del sufrimiento en de niños en conflictos armados. Son artículos, no le estoy diciendo, le parece a este experto que se llama Carlos Romano tal cosa.
Son artículos que no se suelen decir, que no se suelen nomenclar. Es indisponible para los estados la protección de las personas. Esto no es un artículo, es una declaración de la Corte Americana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las 2R versus Guatemala, en donde también dice que las obligaciones del Estado a favor de los niños se vinculan con la familia y se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas. Es más, ahí saben que dice la Cruz Roja, las partes en conflicto, ¿por qué? Porque se ha desvirtuado la guerra y existen partes en conflicto internacionales y en realidad ambas partes, y lo difícil que es para la no oficial, deben cumplir con las declaraciones de derechos humanos. Entonces, lo primero que se habla es de la no separación familiar, la no dispersión. Los que hemos estado en situaciones de crisis, los que hemos estado frente a conflictos bélicos, o en un hecatombe como fue el terremoto de Haití, sabemos que ese es el primer efecto de la violencia, y que es el efecto mínimo que se va dando en países como los nuestros, todos los días y cada día, hasta que no se pueda trabajar de una manera complementaria. En otro caso, como Contreras versus El Salvador, dice, esto exige el rol del Estado como responsable del bien común. Recordar el rol preponderante de la familia en la protección del niño y prestar asistencia del poder público a la familia mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar. Es responsabilidad agravada si las víctimas son niños y más han quedado huérfanos, han sido desplazados y han visto violentada su integridad física y psicológica. Eso es Masacre de Tuango versus Colombia. Les estoy trayendo, no lo que me parece, les estoy trayendo sentencias de nuestra Corte Interamericana y les estoy trayendo una mirada que parte del derecho internacional. Para cerrar, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasó? La nueva gobernabilidad venida de una contradicción entre lo libertario y el Estado omnipotente significa ahora personas libres e iguales en dignidad bajo una dinámica social justa y pacífica en función de sanar a la humanidad y su hábitat. Esos parámetros requieren un esfuerzo despersonalizado de acción sustentado en las nuevas formas de Estado y comunidad. Vamos a un esquema de comunidad organizada internacional con un concepto operativo donde los derechos individuales no van a ceder, pero sí se van a ennoblecer solidariamente. Por eso entendemos que la solidaridad volcada en ayuda internacional humanitaria, que es lo que trabajo y todos conocen, debe ser anticipada por protocolos. Algo que conversábamos en el previo, porque estamos sin duda frente a un nuevo sistema de derechos humanos internacional. ¿Con qué estoy entonces moviendo este tipo de criterios? Están, ¿no? Sí. Un sistema de derechos humanos, estoy hablando, que acompañe la realidad. ¿Por qué digo realidad? Por la hipernormalización que tenemos, que es protocolmente operativo. Lo primero que es la práctica a lo académico. Venera por sobre todo la realidad y se apoya en el sentido común. Esto fue pero desarrollado, después se lo voy a pasar con material si lo quieren. En el año 2005, en la cumbre, ya se hablaba de SAT, de sistemas de alertas tempranas que previnieran, que estuvieran presentes como un adelanto de los derechos que nos corresponde a cada uno. Necesitamos estados que prevean, necesitamos estados que desarrollen protocolos en prevención, sabe que es posible y cierto que pueda ocurrir. Máxime con respecto a niños. Uno de los primeros que habló de esto, recuerdo, fue Kofi Annan en 1999. Él, cuando hizo el anuario del Alto Comisionado ONU, dice, sin duda es más económico tener una crisis que reaccionar frente a ella. Por eso habla de la sujeción a una cultura o el tránsito de una cultura de la reacción a una cultura de la prevención.
Es decir, reducir en todo momento las amenazas, decía Koff. Yo creo, y ya si quieren vamos a alguna pregunta que se ha anotado, que debemos, primero, hablar de los derechos humanos. Si bien les cuento que está más que aceptado que Naciones Unidas disfunciona, que los sistemas corporativos han ido y tomado la inteligencia y que tenemos tanto capitalismo de Estado como capitalismo liberal instalado en la actualidad. Por eso, hablar de una realidad común, de una disciplina que nos una, hablaría de que necesitamos cambiar los caminos para encontrar el camino y que eso podemos hacer desde Malvinas Argentinas, desde Ituzaingó, pero empecemos a hacerlo. Bueno, muchas gracias. Me quedo a la Muchas pregunta. gracias, Carlos. A conectar normalmente. No sé qué me había pasado con la conexión al principio, pero bueno, Sí. pude ver toda la presentación que hizo el doctor Roberto Andino, escucharte a vos, siempre es un placer. Gracias a todos los que están participando y todos los que siguen después estas charlas por YouTube, en los canales de la Asociación de Abogados de San. Y yo no vi si hay unas preguntas porque como entré y salí, se me borraron del chat. Así que, Roberto, si tenés ahí pregunta para ver, genial. Pero fundamentalmente el enfoque de cómo trabajamos en seguridad ciudadana, vamos a repensar el nombre en seguridad humana, en base a tus palabras, es que tiene que ser de forma interdisciplinaria. Si vemos nada más que la seguridad del punto de vista nada más que de la prevención, estamos mal. Estamos viendo solamente una parte de la realidad. Hay que ver cómo planteó el doctor Andino, cómo lo hemos tratado al menos de trabajar, creo que bastante bien en estos casi 6 años en seguridad argentina, de forma interdisciplinaria, trabajando en conjunto, porque no se puede hablar solamente de represión, de más cámaras. Hay que hablar de inclusión, hay que hablar de darle las herramientas y las posibilidades a los chicos, sobre todo de los chicos especiales. A Celeste Villacorta, que hace una gran labor en el municipio con nuestros chicos especiales del municipio, porque es parte de nuestro trabajo en seguridad. Y eso es lo que hay que entender. Y por eso estuviste perfecto, como lo hace siempre, debo decir cada vez que te escucho, Carlos, y gracias de vuelta, con la pata internacional, porque uno a veces lamentablemente escucha, y sí, pero esto es una puerta giratoria a la justicia. Sí, pero bueno, tenemos normas que cumplir, hay normas nacionales, normas internacionales, fundamentalmente normas que a veces inclusive en la práctica no se aplican correctamente, que es importante eso también resaltar, porque los chicos, ahí agregué en el chat las leyes específicamente, que es el fuero de responsabilidad penal juvenil, que es la 26061, el derecho principal sobre el niño acusado o niño víctima en ambos, en todo el sistema de responsabilidad penal juvenil, es que sea escuchado, ¿sí? Sea escuchado específicamente por las autoridades. Y muchas veces nos pasa, y la pandemia ha agravado la situación, de que ante un hecho a veces menor, en el hecho de que sea un delito menor como es el hurto, el juez no lo cita, no cita a la familia, no hace intervenir a los organismos del Estado, y por teléfono notifíquenlo del 60 y los datos. Y entonces realmente eso no está específicamente así en la ley. Entonces, eso es lo que y genera lo que indigna muchas veces al vecino de la sociedad, de que con los menores entran y salen. Hemos tenido casos acá en Malvinas Argentinas de que hemos agarrado por un hecho medianamente grave, y siempre son graves para las víctimas, por eso es muy bueno la parte de la victimología, como lo has resaltado, mañana y a la noche de vuelta por otro hecho también de similares características. Si se hubiera actuado correctamente, quizás prevención de estatal con las herramientas que hay, serían el segundo hecho, al menos en el día, se tendría que haber evitado, ¿sí? Entonces, eso es la necesidad de actuar correctamente.
Roberto, no sé si estás viendo alguna pregunta o algo en específico, si alguien tiene algo para plantear. Varias preguntas, algunas de ellas hacían referencia a la familia, el tema del trabajo también juvenil, de los niños, de la niñez. Bueno, eran varias preguntas. No las tengo aquí, bueno, que las tengo que ahora recorrer el chat, pero esas dos fueron muy impactantes. Al menos me parece que dan para charlar. Amplío el tema de la víctima. Y máxime, una niña o niño, aún en una violencia doméstica, es también víctima a pesar de que no sufra un golpe. Es una víctima de la circunstancia comprensiva de lo que está ocurriendo como violencia en ese grupo familiar. Pero resaltabas la presencia de la secretaria de personas con discapacidad. El tema es, como decía, la persona con discapacidad es una de las últimas, del 2006. Lo mismo que de las personas mayores, de la cual Argentina tenemos una locomotora, cosas que poco se saben. Y en el caso de la Convención de las Personas con Discapacidad, tiene perfecto visto una cuestión interesante. La primera, en el artículo 12, habla de la personalidad jurídica, que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Nosotros, personalidad jurídica, por como unos abogados, bueno, tiene personalidad jurídica una SRL, una SA, el Estado, y no en la personalidad jurídica, que por el derecho natural tiene una niña o niño, y que está incluso en la convención, lo plantaron nuestros en 1969. ¿A qué me lleva esto? Que damos un plus para personas vulnerables en protección de sus derechos, que después no se lo reconocemos en el acceso a la justicia o en el reclamo efectivo de los al Estado. Tema niñez, estoy cansado de decir, a ver, el abogado del niño está constantemente obstruido por si la edad, si esto, lo otro, y es una persona defensora de derechos humanos, está representando los derechos humanos de alguien, es como si te apareciera una señora con un pañuelo blanco al juzgado buscando un nieto, es decir, no le vas a cerrar las puertas a la justicia. Es una consideración muy clara que tiene que estar determinado en función de niñas, niños, adultos mayores y fundamentalmente personas con discapacidad, que es donde se da la multiplicación de los factores de vulnerabilidad. El artículo 3 de esa convención habla muy claramente cómo se multiplica un factor de vulnerabilidad, y te lo digo así. Niña con discapacidad en una comunidad en estado de necesidad, como la denuncia que hice por los wichís en marzo, en enero de 2020. Se multiplicó esa situación. Entonces, por lo común, en materia de responsabilidad penal juvenil, volviendo al tema, trabajás con estas cuestiones que recién son vistas con el estudio de derechos humanos y digamos internacionalmente, de darte cuenta por dónde pasa la multiplicación de la vulnerabilidad, de dónde pasa esta cuestión instalada recién en las últimas convenciones. ¿Por qué lo digo? Porque lloro de que no existan más convenciones. Es decir, me gustaría reunir a expertos suponente para hablar sobre la problemática de la discriminación sobre sexualidad y la diversidad sexual. No me gustaría que esto se siga charlando en la tele. Es decir, los abuelos ya lo dijeron, no podés discriminar. Y lo venían, ya está visibilizado. Pero en la medida en que eso no lleve a un arribo de compromiso por parte de los estados, no tengo un logrado. Pero tampoco lo logré con el derecho a la paz, tampoco lo logré con el control medioambiental, y resulta que dicen que esto se está en 2030.
querés trabajar con los pibes, cómo querés trabajar con discapacidad, si le estás diciendo que ni siquiera van a tener acceso a un mundo. Y cómo instalás la idea de un compromiso de responsabilidad social, que eso, es decir, no necesitamos, porque no alcanza la represión o la reacción por parte del Estado, no alcanza. No la sabemos hacer claramente, porque tampoco sabemos hacer prevención y tampoco sabemos corresponsabilidad social. Entonces tenés un divorcio entre Estado y comunidad, entre política y ciudadanía, pero fundamentalmente el mayor divorcio es de los derechos humanos con el vínculo en la vida de cada uno. Si yo educo, fundamentalmente educo a los niños en un concepto de que cuando tienen al otro, ven a un Dios como Dios, y que también sirve a los ateos, ven la dignidad, eso es intocable. Si yo educo de una manera, eso se hace intocable, yo estoy previniendo justamente cualquier esquema de delincuencia y demás. Pero después tengo que acompañar con políticas consecuentes con esos derechos. Y vino bien esta reflexión porque realmente si existe un colectivo, y fíjense, las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial. No es poco. No, ni es poco ni es mucho. Es decir, calculen, en Argentina tengo esa población y en definitiva, ¿cuánto de Estado sin que el Estado lo lleve a ejecución? Y con respecto a los niños, termino la idea y vamos a más preguntas, porque esto tiene salida, tiene una alternativa de solución, es sacarnos la máscara de querer estar siempre parados en el mismo lugar, de no poder pensamientos y de no ser sensible a lo que está pasando a nuestra gente ahora. De modo que cuando yo en temas como estos, urticantes, siempre digo lo mismo, no nos quedemos entre Montescos y Capuletos, esto no es un problema de dura ni de garantismo, es más profunda la problemática para saber analizar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Acá, hace un rato estábamos hablando en la previa, antes de empezar formalmente a grabarla, sobre lo que estabas hablando, Carlos, sobre el tema de los niños en situaciones de guerra, y que es un tema que es algo que estás trabajando. Y yo te había dicho, pues, lo transmito a todos, de que como en seguridad lo que hay que gestionar es riesgos, por más que sea mínimo, siempre hay que estudiarlo, estar atentos para estar capacitados sobre ese tema. Y después me quedé pensando en que tenemos un pequeño, que puede ser con pequeño o más grande, conflicto en el sur con el tema mapuche. ¿Y qué pasaría con ahí? Entonces, la importancia de lo que vos estás planteando para estudiar, para analizar, para abrir la cabeza y tenerlo presente, es hasta cercano, ¿sí? Porque no estamos hablando de problemas en Europa, en África, o donde haya entre Georgia y Rusia, por algún parte de tierra que están ahí mediando. Estamos en un conflicto que puede llegar a darse o seguir creciendo en estos tiempos, y así que es más que interesante ir analizando estas cuestiones. Acá Amelia Sardo habla sobre el tema de que la violencia que genera a veces obras sociales no cubran lo que tienen que estar cubriendo, lo cual es cierto, pero bueno, para eso están todos los remedios judiciales. También obviamente, bueno, a ver, no entiendo. La costumbre del chineo en las provincias del norte, no sé qué es, sinceramente, qué es lo que quiere decir. Si lo podés aclarar, Amelia, genial, o si alguien me lo puede explicar, porque la verdad que no lo
los jóvenes de la sociedad inician sexualmente usando niñas QOM. Son cosas que están sucediendo en la actualidad. Perdón, sí, como el viejo derecho de pernote, exactamente. No, increíble, pero interesante para tenerlo presente. No sé si Carlos tenías conocimiento de ese tema. Lo trabajé y está dentro de la denuncia, Amalia. El tema es así, en el año 2016 sacó una hermosa declaración en el tema vinculante con las comunidades originarias. En realidad se dice indígena. Y es tan importante esto, y también tiene que ver un poco con lo que estabas planteando, Jorge. Yo tengo escrito en mis libros, y lo que tengo dicho y siempre lo denuncio es, primero, las declaraciones internacionales hablan de reconocimiento a indígenas y en particular a lo que debemos aprender de ellos con respecto al tratamiento del medio ambiente, porque evidentemente nosotros lo hicimos mal. Eso incluso hasta el Papa en Laudato Si lo viene declarando. Pero lo cierto es que eso tiene una normativa específica, que es con respecto a las tierras de ellos. Y fundamentalmente ese reconocimiento de derechos a que tengan educación, salud en su propio idioma, lo importante que es para el pueblo QOM, chanés, chiriguanos, donde estuve, que se acerca, sea uno de ellos fundamentalmente, que aprendió algo que tiene, y aparte revalorizó a nuestra cultura con la excelencia de su cultura, es muy importante. En ese ir y venir, lo que siempre discutimos es qué ocurre con la afectación de derechos humanos, en este caso después de la declaración de CEDAW, de lo que implica la situación de una niña corrida ahí en el medio del monte a sus 13 años, que la atrapa la hace mucho. Obviamente no es una costumbre que tenga que ver con los valores de derechos humanos que internacionalmente nuestros países firmamos. Entonces, ¿cuál es el precepto? Te reconozco como comunidad, pero estás dentro de una nación que no puedes desconocer. Y es han firmado vínculos internacionales que se deben respetar. Esto es explicado sucintamente, artículo 28, por ejemplo, que lo estoy trabajando en México, artículo 28 de la Convención Americana, se llama la cláusula federal. Cada estado que firmó el Pacto de Costa Rica en el 69, debe hacer que se cumpla dentro de las provincias o estados, como dicen allá, por más autoridades. ¿Está claro? Mucha más razón con respecto a las comunidades. Esto implica justamente que por eso se creó una lengua de encuentro, una lengua franca, y es fundamental con el tema que estaba preguntando Amelia, es decir, lo que dicen los tratados, lo que estamos con y demás, es que no solamente el Wichí puede tener una plaza en las municipalidades, no solamente de que debe recibir educación en su lengua, no solamente que tiene que tener acceso a y al alimento, sino que también que debe cumplir con lo que todos cumplimos, el respeto. Bueno, espero, Amalia, que haya sido satisfactoria la respuesta acá del doctor. No sé si, ahí me mandó un mensaje de que se quedó sin batería del celular y tuvo que salir de la conversación. Así que, del Zoom. No sé si hay alguna otra pregunta específicamente, pero por lo que veo muchas felicitaciones acá de la gente, igual que me están al celular por tu disertación, Romano, así que transmito esto y gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más en específico, pero sigo acá leyendo. Acá, bueno, todos excelentes y gracias.
lo importante de poder trabajar acá en seguridad ciudadana, seguridad humana que vamos a empezar a analizar, conforme a las palabras de acá del doctor Romano, interdisciplinariamente. No se puede, nadie se salva solo acá, y es un problema social el tema de la inseguridad y cómo tenemos que trabajarlo. Por eso la importancia de tu disertación hoy. Nosotros arrancamos este instituto este año de seguridad ciudadana, donde vimos lo que es la seguridad ciudadana, cómo se afecta a las mujeres, la tercera edad, mal llamada tercera edad, adultos mayores, y nos faltaba el tema de la niñez. También vimos criminalística, criminología, cibercrimen, hemos visto varios temas, pero era como para redondear todo lo que hemos visto en el año y la importancia de seguir capacitándonos día a día y abrirnos un poquito más la cabeza para saber cómo tenemos que actuar, ya sea en prevención y en cuidado de nuestros niños. Así que de mi parte, Carlos, como siempre, un honor que hayas aceptado estar acá. Gracias, Roberto, por haber coordinado todo esto. Cristina, no sé si tenés algo para decir. Una sola cosita, que justamente tanto en personas mayores como en estas temáticas, es primeramente intentar estos recursos, que si bien, como hoy hablábamos con Carlos, nosotros como docentes queremos que sea mucho más trato, esto no nos resulta fácil, ¿no, Carlos? El Zoom, necesitamos caminar el aula o el salón, respirar, ¿no? Sentirlo. Pero bueno, a través de estos medios intentamos primeramente visualizar, ¿sí? Con los medios que tenemos cibernéticos, sensibilizar, concientizar, responsabilizar y actuar. Para ya estamos todos poniéndonos de acuerdo que es en forma de equipo, de red, y bueno, ya superamos la teoría de los con la teoría de los sistemas, y hoy en las altas casas de estudio estamos trabajando las teorías de los solones, que Arthur Keller trabaja también en Búsqueda de Pluto, que sugiero su lectura porque realmente nos ayuda a trabajar y comprometernos empáticamente con el otro, por el otro. La valoración positiva del otro, que hace que ese mandamiento tal vez pero que es humano, el amar al otro como a uno mismo, darlo vuelta, como decía Cortázar, el mismo guante derecho pasa a ser el guante izquierdo, no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo. Entonces necesito reconocer en mí el valor que tiene la propia vida que me ha sido concedida. Nada más, quería despedirme y también agradecerte, tu generosidad, tu constante brindando recursos siempre, porque no es solamente para esto, sino en esto. Gracias y siempre en contacto. Paz y bien. Gracias, paz y bien. Bueno. Cristina, ¿algo que acá? No, agradecerle a Roberto, agradecerle ya al doctor Carlos Romano, que ya le dije que soy su fan, su seguidora, y bueno, comprometerlo para seguir trabajando y también formar parte de esta red de buenas intenciones y que van más allá de las intenciones, a los hechos reales y específicos. Bueno, no sé si querés decir algo más, doctor. Sí, me vino una frase, Cristina, que no sé si la dije cuando había venido a San Martín, no sigas huellas de tus antepasados, sueña con lo que ellos soñaron. Y esto es importante, quien tiene a su abuelo, acérquese y pregúntele un poco más. Y destrabemos un poquito lo generacionales, ahora es muy urgente, porque nos está faltando la memoria del respeto, y donde no hay memoria del respeto, solo hay violencia. Se los digo porque he estado en muchas situaciones de violencia. Así que bueno, gracias, me encanta estar en casa,
Argentina, provincia de Buenos Aires, Malvinas. Ahí tengo gente de Ituzaingó también que la estoy viendo y agradezco la presencia. Gracias a todos ustedes y a disposición. Crezcamos juntos. Gracias por seguirnos abriendo la cabeza y seguir pensando. La ley la puse en el grupo para que lo tengan por chat, que la puedan bajar, y que bueno, porque eso después se puede seguir profundizando, pero lo importante es generarnos ciertas dudas de cuándo y cómo podemos mejorar, porque esa es la esencia. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches, muy buen fin de semana. Gracias por estar. Gracias. Gracias.